Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia
y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor. Solo tú eres nuestro Rey. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos
tan soberano y digno. ¿Quién como tú, temible en majestad? ¿Quién como tú, la tierra se estremece? Nadie a ti se compara. ¿Quién como tú? Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová. Aunque los cielos se conmuevan, siempre permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová. Aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Gracias Ricardo, muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Estamos muy contentos transmitiendo nuevamente a través de Neuma Multimedia en las redes sociales, Neuma Multimedia en la aplicación. Y bueno, les saluda nuevamente el pastor Román García, otra vez aquí compartiendo este tiempo que lleva por nombre Nueva Son, cada mañana acompañado del pastor Javier Flores. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo te va? ¿Qué dices, Paz? ¿Cómo estás? No, pues gracias a Dios bien. Sí, Paz. ¿Tú? Nada, aquí le decía al pastor Román que lo que es la juventud, ¿verdad? No se cansa el Paz. Llegó haciendo burla el hermano aquí. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros y sí, qué bueno que podemos destinar este tiempo a comentar la palabra del Señor, ¿verdad? A poder reflexionar en este inicio de día. ¿verdad? Sí. Y de actividades. Sí, gracias a Dios. Y saludamos en cabina
a los famosos hermanitos en cabina. A nuestro hermano Ricardo Cuellar. Buen día, Ricardo. A la estirpe Cuellar. A la estirpe Cuellar. Gracias a Dios. Pues muy contentos, muy agradecidos con el Señor. Le recordamos, teléfono en cabina 844-696-8450. Ese es el teléfono en cabina para mensajes o WhatsApp. Estamos en el 8448-8048-73. Muy fácil, 8448-8048-73. Y pues la verdad es que muy contentos, dispuestos, saludando. Ya veo que aquí desde temprano nuestra hermana Rosa María Sánchez mandando saludos. Antes era la primera, hoy volvió a ser la primera en saludar. Gracias a nuestra hermana Rosa María. Susana Jiménez también nos manda saludos. Nuestra hermana Tania Rodríguez. A todos ustedes muy buen día, qué bueno que están ahí. Creo que por ahí está nuestra hermana Ruth. También, gracias a Dios, bendiciones a todos ustedes por la oportunidad que el Señor nos da. Ya huele a vacaciones. Por ahí se percibe que tarde que temprano todos los peques estarán saliendo y también los jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios. ¿Algunos de ustedes andarán de vacaciones? No lo sé. Pero gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra. Uno lo disfruta mucho. ¿Por qué? Porque estamos en el pan nuestro de cada día, la palabra de Dios. Muy edificante, pues, estar comentando la palabra, estar siendo alimentados y nosotros pues retroalimentándonos con las Sagradas Escrituras. Tengo una serie de proverbios aquí en el capítulo 10 de Proverbios, precisamente. Algunos proverbios a comentar, a mencionar. A veces en los proverbios no se puede uno leer tantos porque son muchos y cada uno de ellos tendría algo para comentar. Pero si fuese solo una lectura, mire lo que dice Proverbios 10:1. Dice los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la cosecha, de la siega, es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Voy a llegar hasta el 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y en estos 11, del 1 al 11 que acabamos de leer de los proverbios de Salomón, menciona algunas cosas. Menciona, por ejemplo, la pobreza, el enriquecimiento, los tesoros, la vergüenza, la alegría, iniquidad, la justicia, violencia en la boca. Pero en el 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Estaba el otro día
comentando con los hermanos el Salmo 34, cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y comentábamos, estamos viendo una clase sobre la alabanza, una clase sobre la adoración, sobre el bendecir a Dios, y comentábamos la importancia de bendecir a nuestro Dios, la importancia de que se halle alabanza a Dios en nuestros labios, la importancia de cómo nuestra boca tiene que hablar bendición, tiene que hablar la palabra, tiene que bendecir al Señor. Hoy en día hay cursos para personas que han identificado que gran parte de su mal, que gran parte de su desventura es que siempre están maldiciendo. Y ahora toman cursos para programación lingüística, para programar lo que van a decir, porque han identificado que o hay violencia en sus labios o hay bendición y hay justicia. Pero no es autoprogramándose, como se dice, no es programando tu lengua, sino llenando tu corazón. La palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuán llenos debemos de estar de la palabra de Dios, cuán llenos debemos de estar del reconocimiento, del memorar, recordar todo lo que Dios ha venido haciendo en nosotros. Y mencionábamos, y aquí termino el comentario, en cuántas ocasiones nosotros hablando la palabra, mencionando la palabra, confesando la palabra, podemos reconocer lo que Dios hizo, porque según Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Él ya lo hizo, pero en muchas ocasiones eso que Él ha hecho no se ha manifestado. En tal caso, no importa lo que yo esté viviendo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y en muchas ocasiones, ese confesar, ese bendecir, manifestará lo que Dios ya ha hecho. Ahora, insisto, no es para que Dios haga o manifieste, es la sanidad del bendecir, del no mentir, del darle gloria a Dios, del glorificar al Señor. Y sabe, en estos tiempos pues nos quejamos, murmuramos, según la situación que vemos en el país o en la sociedad, y estamos constantemente hablando. Bueno, qué bendición cuando nosotros nos disponemos a bendecir a Jehová en todo tiempo, en darle gracias, en alabar, en saber que Dios es suficiente y que lejos de traer violencia a nuestros labios, porque como hay gente que es tan violenta en su hablar, en su decir, en su maldecir, usted seguramente que conoce gente así, pero la contraparte en nosotros, que estamos para bendecir, que estamos para agradecer, que recordemos que parte de la llenura del Espíritu Santo es evidente cuando hablamos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Vuelvo a repetir el versículo 11: manantial de vida es la boca del justo. Claro, primeramente nuestro Señor nos ha dado vida con su palabra, nos ha dado vida con sus bellas palabras de vida, ¿verdad? Como dice el himno. Pero nosotros ahora, dice que todo aquel que bebemos de Él, que bebemos de su Espíritu, que tuvimos sed y vinimos a Él, dice que ahora correrán de nuestro interior ríos de agua viva, pastor. Mientras que en el caso de los impíos, pues una boca siempre llena de violencia, una boca siempre llena de maldad
En estos días estaba con un hermano que aprecio mucho en la congregación y colaborador, y de repente alguien dio reversa y estuvo ahí a punto de golpear con el vehículo a una persona. Eran dos mujeres, una que manejaba y otra que venía caminando en el estacionamiento ahí y empezaron, ya no sabíamos ni qué hacer, mi hermano y yo nomás nos quedamos viendo, maldecirse y amenazarse, y digo, ¿cómo estamos? Pero dice la Escritura que la boca de los impíos está llena de violencia. En nuestro caso debe de haber manantial de vida, palabras de bendición, agradecimiento al Señor, glorificar al Dios nuestro. Y si de alguna manera la situación no pinta para, pues al menos confesar la palabra de Dios, pastor. Amén, amén. Dios ha sido con nosotros, Dios ha sido bueno y hasta el día de hoy nos sostiene. Amén, sí. Yo creo que es muy importante el que estemos en esa búsqueda del Señor, ¿verdad? Amén. Porque de Él procede la vida, de Él procede, así es. Él es el manantial de la vida, sí, ¿verdad? Así es. Y ¿por qué? Porque en el día a día, pastor, pues estamos sujetos a muchas presiones, retos, situaciones que no esperabas a lo mejor vivir, que ahí se va a marcar la diferencia entre andar en el Señor y en la justicia o no, ¿verdad? Porque es el vivir diario, el andar todos los días en la presencia del Señor. Sí. Y aquí habla, por ejemplo, de dos hijos en el proverbio que mencionabas tú, en el libro de los Proverbios, capítulo 10, el que alegra al padre y el necio que trae tristeza. Amén. ¿verdad? Entonces, ¿de qué tipo de hijo podemos ser nosotros? Amén. O sea, el que traigamos alegría al papá, ¿verdad? En este caso a nuestro Padre Celestial, o que traigamos tristeza, ¿verdad? Sí. Porque podemos ser de ambos, o sea, podemos situarnos en uno o en otro caso, dependiendo de esa relación que guardemos con el Señor. Amén. ¿verdad? Sí, así porque, como te digo, pastor, estamos sujetos a momentos difíciles en el diario vivir. Sí, así ¿verdad? es. Y en ese diario vivir, si tú no tienes esa comunión con el Padre, pues entonces seguramente que tus pensamientos o tu manera de actuar, pues va a sucumbir a la carne, va a sucumbir a la iniquidad, y entonces pues de qué es lo que vas a estar reflejando, ¿verdad? Sí. Si es la imagen del Señor, si Él va a resplandecer su rostro sobre ti o no, ¿verdad? Sí, amén. Entonces creo que es muy importante el hecho de no descuidar esa relación, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Esa comunión con Él. Sí, como bien lo dices, pues si la fuente es Él, la fuente es Él, nosotros en mucho manifestamos nuestra comunión con Él en el hablar. Por eso decía ahorita que o está nuestra boca llena de alabanza, de gratitud, de bendición, mínimo de la palabra de Dios, hablando entre ustedes con salmos, himnos, con cánticos espirituales, o nuestra boca se satura de violencia, de maledicencia, de murmuración. Yo me he puesto a pensar cuánto padecieron el pueblo de Israel que sale del Éxodo por el hablar, el mal hablar, el mal decir, el murmurar. En muchos casos murieron más que por los mismos enemigos, fíjate. Y nosotros de tiempo en tiempo Dios nos quiere recordar la gran diferencia, el abismo que hay entre los justos hablando y los impíos hablando. Sí, es en el hablar y en el actuar, pues en todo. Claro. ¿verdad? Obviamente que claro. Es en el hablar y en todo tu comportamiento diario. Si leemos el libro de Proverbios, pues nos habla de cuestiones prácticas en la vida, ¿verdad? Sí. Nos habla de un diligente que se enriquece y un negligente que empobrece. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces nos habla de ese contraste de la bendición que hay sobre la cabeza del justo, pero la violencia que cubre a veces la boca del impío. Sí. Y así, o sea, nos hace ese contraste entre uno y otro,
cómo se puede andar confiado, ¿verdad? Ujú. Pero también cómo se puede andar en quebrantamiento. Sí. Y es ese contraste, pues, de estar en el Señor o fuera, ¿verdad? O descuidada, en una relación muy descuidada con Dios. Amén. ¿Verdad? Sí, entonces amén. a veces se pasa el día, por ejemplo, pues, o sea, se puede pasar el día y ¿qué hiciste? Nada. O sea, nada más en este caso una negligencia en el actuar, ¿verdad? O Así sea, no estás aplicado a una vida que el Señor esté guiando. Amén. Y entonces, pues, ¿qué pasó? El día se te fue y ya no hubo nada que hubieras hecho de provecho. Sí, ¿verdad? sí. Y en cambio, sabemos por el Espíritu Santo que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Claro. ¿verdad? Entonces, el hecho de estar en esa comunión con Dios te hace que aproveches el tiempo y seas un hijo que alegre el corazón del Padre. Amén. Amén. ¿verdad? Entonces, lo mismo en la cuestión de lo que decías tú ahorita en ese incidente que, oye, pues de repente pasó que por estando a lo mejor en un estacionamiento, algo, una reversa o algo, y ya no hay control, ¿verdad? De lo que se dice o de lo que se hace, y el control pues lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos hace Amén, amén. que pueda haber dominio propio. Cuando a veces el enemigo, cuando en una mente que no está en el Señor, ¿verdad? Pues el enemigo va a empezar a sembrar, dile y esto y haz aquello, y empiezas entonces a generar contienda en un hablar que no es propio, ¿verdad? Claro. Del Hijo de Dios. Y como también la palabra del Señor nos dice que es un fruto, o sea, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? O sea, vuelvo a insistir porque para que el mundo ya se haya dado cuenta que en el hablar es el comienzo o es que detona muchas cosas y tengan que reprogramarse lingüísticamente, o sea, tengan que decir, no, pues es que hay que hablar bien, hay que hablar, que sabemos que no es la solución, ¿verdad? No, pues. Pero ya identificaron al menos que en el hablar hay un peso importante, ¿verdad? Se detonan muchas cosas, pero Jesús hace cuántos años nuestro Señor dijo, lo parafraseo, el problema no es lo que hablas, el problema es lo que abunda en el corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Y vuelvo a insistir, aquí hay un montón de contrastes entre enriquece, empobrece, alegría, vergüenza, violencia, justicia, porque ese es el abismo, la separación entre alguien que está en el Señor, que está en la palabra, que entiende, y alguien que pues totalmente está... Bueno. Pero también cómo podemos identificar cuando nos estamos separando de esa comunión, cómo empezamos a hablar, cómo es nuestro referirnos, y como dices, repercute en todo, obviamente, a la conducta, pero en muchas ocasiones ya de primera, la primera impresión es en el oír hablar a alguien y dices, ya, o en el bendecir, o en el agradecer, y obviamente que estamos expuestos a todo lo que ocurre, todo lo que pasa, nos afecta directa o indirectamente, pero pues tenemos la oportunidad de confesar la palabra, de ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su esa fuerza. lucha permanente, pues, Sí. que en ocasiones es muy, muy clara y muy palpable, sí, cómo hay una lucha espiritual, ¿verdad? Cómo el área de nuestros pensamientos puede empezar a ser bombardeada, sí, cómo podemos ser tentados, ¿verdad? Sí. Entonces hay esa lucha espiritual que no la podemos ignorar y que la puedes detectar, ¿verdad? Y puedes también el contrarrestar con lo que Dios te ha dado, con los recursos que Dios te ha dado, ¿verdad? Amén. Con la armadura que Dios te ha dado. Amén, amén. Entonces, pero yo creo que estarán de acuerdo muchos de los hermanos que nos están escuchando y amigos en el hecho de que podemos a veces detectar, híjole, estuve a punto de a lo mejor caer en una situación que no era propia del Señor, ¿verdad? Sí, amén. A lo mejor estuve a punto a lo mejor de salir de un control de algo que no estuve tentado, ¿no? Pero es ese constante lucha que tenemos espiritual como hijos de Dios, porque no estamos, pastor, como los monjes, ¿verdad? Tibetanos allá en una montaña y
Y aún así, o sea, no pueden... No, eso no te asegura. No te asegura nada, sino estamos en un mundo donde el cristiano sale al mundo. Claro. No es del mundo, pero estamos en este mundo y tenemos que ser luz en el mundo, ¿verdad? Sí, y pienso en todo lo que existe para hablar, todo el recurso que hay para el hablar. O sea, ¿cuántos de nosotros pudiésemos nutrir una frase o un pensamiento a través de una frase, como puede ser una canción, una canción que no honra al Señor, y que en algún momento puede ser muy atractiva la canción, o aquellos que son muy dados a la lectura y que han leído y tienen frases de autores, ¿verdad? Y mencionan estas frases, y en muchas ocasiones, aunque tengan cierto grado de, ¿qué podemos decir?, de realidad o cierto grado de verdad en lo que se dice, lo que se confiesa, en muchas ocasiones alimenta pensamientos o sentimientos que nos apartan del Señor. O sea, de repente, seguramente que todos pasa, hablando de esa lucha espiritual que mencionas, viene una canción que en algún tiempo escuché a mi cabeza, y digo, ¿por qué viene esta canción? Y viene el fraseo para que esté confesando algo, o para que esté abriendo puerta, lugar a algo que no es del Señor. O sea, podemos hablar de pensamientos de tristeza, de soledad. El otro día el Señor le hablaba a su pueblo ahí en una administración y decía que por qué nos aferramos tanto a la idolatría, a la soledad, pero en muchas ocasiones pues están las circunstancias, pero aparte hay toda esa lucha espiritual, porque hay todo un sistema, ¿verdad?, para que yo me sienta o solo, o para que tal persona. Y me dijo una hermana ahí que el Señor dijo, pastor, fíjese que yo tenía este sentimiento y así vine, así llegué, o sea, bien bombardeado en el asunto. Dijo, y cuando Dios ministró la palabra, dijo, pues fue un aliciente saber que Dios me estaba hablando a mi vida. ¿Por qué? Porque el diablo miente, ¿verdad? Agita aguas ahí pantanosas, agita situaciones rezagadas, y dices, híjole, qué lamentable, pero es parte de la lucha espiritual, es parte. Puede ser a través de un chiste, puede ser a través de una frase que recuerdo de un autor, que, insisto, pueden a veces parecer que tienen cierto grado de verdad o realidad, pero a la luz de la palabra pues no tendrán nada que hacer, ¿verdad? Pero sí alimentan sensaciones o sentimientos que no son en el muy Señor. Importante pues el hecho de que se deseche, ¿verdad? Amén. Porque a veces tenemos un entendimiento de lo que es la palabra, pero no terminamos de desechar en esa guerra espiritual, en esa lucha. Sí. No terminamos de desechar. Y me estaba acordando ahorita pues que de un hermano que pone una ilustración en reuniones de matrimonios, ¿verdad? Dice que llega un amigo con otro y dice, oye, ¿por qué vienes así? Dice, no, ya me vine de mi casa y todo. ¿Pero por qué? No, es que aquella mujer se puso histórica. Y luego dice, pero ¿cómo que histórica? ¿Será histérica? Dijo, no, histórica, porque me empezó a recordar desde que nací, ¿verdad? Casi creo. Entonces, en vez de histérica, histórica, ¿no? Porque hay una situación que tenemos a veces de conflicto y resulta que sacas todo o sea, todo lo que traes en un morral. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo desechaste, ¿verdad? O sea, está ahí y no lo desechamos, entonces lo guardamos. Sí. Y en el momento en que hay debilidad, el enemigo empieza a bombardearte con toda la serie de pensamientos que te trató de infiltrar o que te ha venido infiltrando en dosis, ¿verdad? Sí. Poco a poquito, y luego ya después para cuando quieras ya estás resulta que sacaste totalmente intoxicado. Sí, sacó todo ahí. Entonces, por eso es muy importante el hecho de limpiar nuestra vida. Amén. ¿Verdad? De dejar al Señor que Él obre para que nos limpie, ¿verdad? De toda contaminación, de toda maldad, sí, y nos permita vivir en esa libertad, pues.
Sí, así es cierto, dice la Escritura, hablando de ese desecho y hablando de esa limpieza constante. Nosotros sabemos que en las leyes de la termodinámica nada se mejora, las cosas tienden a deteriorarse. La mesa, si no se limpia continuamente, estará sucia, llena de polvo. Cuanto más nuestra mente y nuestros pensamientos, ¿verdad? Y recordando en el Salmo 119 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra, ¿verdad? O sea, esa constancia de la palabra, esa constancia. Ahora que han caído algunas lluvias, muy abundantes, ¿verdad? Claro, hemos tenido el tema del granizo y eso, pero que en algunos casos han sido precipitaciones muy importantes. Gente se ha dado a la tarea de subir a las redes sociales arroyos que vuelven a tomar agua. En algunos casos ya estaban totalmente secos y vuelven a retomar el agua. Y es muy interesante porque graban, en algunos casos, ese primer corriente que baja. Y pues viene toda con lodo, viene toda arrastrando ramas. Cuando es cerca de las ciudades, arrastrando basura. Sí. Basura que se ha acumulado, pero que si sigue el torrente, ya no vas a ver ni el lodazal, ni vas a ver la basura. A mí me pasó con el vehículo, ya ves que se me descompuso. Ya me platicaron. No, hombre, todavía anda recuperándose mi pobre carro, porque ahí donde estamos nosotros establecidos, y que yo estoy generalmente, lo tenía el coche en la calle, y bajó la corriente, pues, en la última lluvia que hubo, muy bonita, ¿verdad? Habrá que decir que no lo dejas en un arroyo, lo dejas en una calle donde baja mucha agua. Pero bajó todo lo que deja, ya ves, pues, entonces me dañó, tan fuerte venía que le pegó, o sea, que dañó la bomba de la gasolina, dañó el radiador. Wow. Antes no se lo llevó. Es que en ocasiones pues viene con tanta fuerza que hasta piedras, pedazos de metal, de ramas. ¿Cómo se llama? El pavimento. Pavimento también. Pedazos de pavimento, o sea, viene arrastrando la corriente. Entonces imagínate cuando hay ese momento de que no hay dominio, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes arrastrar todo, verdad? Y hacer daño, o dañar tu propia vida también, ¿verdad? Sí, entonces por eso comentaba yo, porque al ver ese correr, mostraban algunos videos, y digo que gracias por la lluvia y el agua, pero sí es un claro ejemplo de cómo a veces se acumulan cosas y para cuando menos quieres se viene todo. Y por otro lado, la necesidad de la palabra constante que arrastre todo eso, que deseche, que haya ese fluir, porque pues si tú ves un río que retomó el agua, y dices, mira todo lo que viene arrastrando, pero ya que agarra nuevamente, vas a decir, pues qué cristalino, ¿verdad? Qué limpio, pues sí. Y así el corazón del hombre, ¿verdad? Que en algunas ocasiones se está acumulando de cosas y de situaciones, y por eso es muy importante aprender a pasar tiempos con el Señor, aprender a meditar la palabra del Señor, porque oiga, es como un lugar que usted no determina para qué. Bueno, voy a dar un ejemplo, ya que estamos hablando, ahora de tu carro, habla de la oficina que tenemos ahí en Cielos. Pues hay muchas necesidades de espacio, ¿no? Necesitamos un espacio más grande, y bueno, pero de repente algo no funciona o algo se tiene que mover, y me lo llevan allá a la oficina, y luego, pues si no es bodega, les digo, pero en el automático, o sea, si te dejas y permites, oye, pues llévalo allá, ahorita veamos dónde lo ponemos, ya sea ahorita, si lo permites, llega un momento que es bueno, ¿y qué pasó aquí, verdad? Y así la vida del hombre, o sea que constantemente no falta quien te deja algo, y de repente esto y aquello, y para cuando menos piensas, pues tienes un montón de cosas, o de sentimientos, o de comentarios, que si no son de la palabra del Señor, si no lo desechas, si no lo desechas, pues por eso la Biblia dice que guardemos la palabra de Dios, guardemos, que mantemos nuestra, ahorita que decías tú de la diligencia y la negligencia, ahí es lo que me llamó mucho la atención en este versículo, estamos de Proverbios 10, ahí comenzamos leyendo,
¿Dónde es esa parte? En el 5 y 6. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Perdóname, era específicamente el 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Amén. Bendiciones sobre. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y luego vuelve a decir, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Entonces, imagínese el contraste entre las bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia que cubrirá a los impíos. O sea, en los dos casos está sobre y cubrirá. Puede darte sombra, termina cubriéndote. Pero si nos damos cuenta, es algo que Dios determina o para los justos o para los impíos. Entonces, ¿cuántas cosas no habrá en la cabeza de alguien que está en la impiedad, que está en la maldad, que está maquinando, que está fabricando y que finalmente cubrirá su boca de violencia? Pero cuántas bendiciones, cuántos proyectos, cuántas ideas, cuántas buenas llamadas o visitas se fraguarán en la mente de un justo. Decía, mira, voy a hacer esto, o voy a realizar aquello, o si me llega esto, voy a hacer que esto genere. Y dices, oye, esta mente productiva, ¿verdad? Esta persona siempre diligente, siempre pensando en pro del bien de las... Y eso es lo que vamos a ver, porque siempre va a estar esa diferencia. Justo el impío. La boca que es como manantial de vida. Una boca que siempre estará hablando, pero también que siempre estará dando de beber. A otras vidas que están pues sedientas, cansadas, qué sé yo. La gracia que tenemos hoy de observar esto y de tomar una decisión, de decidir, porque un padre le está hablando al hijo. Los proverbios son escritos de padres a hijos o de madres a hijos, y nosotros somos hijos en Cristo, hijos en el Señor. Pues que podamos tomar una decisión de esto, de la diligencia, de la negligencia, de la violencia en los labios o de la justicia en los labios. Y pues todo esto tiene siempre su cosecha, ¿verdad, pastor? Siempre tendrá su consecuencia, y gloria a Dios que así sea. Sí, el Señor lo que espera es de que heredemos la bendición, ¿verdad? Amén. Que el Señor lo que espera es que nosotros seamos bendecidos por Él, prosperados por Él. Sí. Y entonces pues nos da su palabra y nos hace reflexionar, ¿verdad? Sí. En cómo nos conducimos en este diario vivir, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues después de esta primera lectura quisiera leer algunos saludos de hermanos que están conectados para ahorita compartir lo que el pastor Javier nos sugiere y pone sobre la mesa. Rápidamente saludo a nuestra hermana Susana Jiménez, a nuestra hermana Tania, a nuestra hermana Miriam Vera, Alejandro Chapa. Saludos, viejo. Carmen Santos también manda saludos. Nuestra hermana Gabriela Sánchez también. Bendiciones, Gaby. ¿Quién más? Mayra Robledo. Están etiquetando, saludando. Muchos etiquetados. Alejandro González dice, buenos días, pases. No te vas a quitar eso de pases. Marijose Magro, saludos, Marijó. Dice, Dios les bendiga, pastores hermanos. Gracias. Y luego también etiqueta Rosy Ramírez, feliz y bendecido jueves. Juan Tobías, nuestro hermanito Juan, buenos días, pastores, bendiciones. Rosa María Sánchez manda saludos para el pastor Javier, amén. Gracias, hermano. Nuestra hermana Zoraide y Ramirito manda saludos. ¿Cómo estás, Ramirito? Ya no es el hermano Taquito, es el Ramirito. Nuestro hermano Ramirito, saludos a nuestra hermana Eunice, a Ramiro, seguramente ahí yendo al trabajo, algunos de ellos preparándose en las actividades en el día a día. Y pues listos, pastor, para ver qué vamos a leer, qué nos vas a sugerir para el día de hoy. Sí, bueno, pues vamos a hacer una lectura en el libro de Oseas. Oseas, muy bien. Oseas, ¿verdad? Y a meditar un poquito sobre este libro, pastor. Sí. ¿Verdad? Sobre este libro del Antiguo Testamento, Profetas Menores, capítulo 11, y en el versículo 8, algo que me, pues sí, que
que toca el corazón, ¿verdad? Del amor de Dios por su pueblo, por un pueblo que no le era fiel al Señor, pero que el Señor pues siempre le amó y lo llevó al grado de que lo pudo enamorar también, ¿verdad? Porque Él nos ama a nosotros y por cuanto Él nos ama, nosotros le amamos a Él, ¿verdad? Es un proceso de quisiéramos amarle como Dios nos ama, ¿verdad? Amén, amén. Él nos ama con ese amor tan grande. La Biblia dice en la epístola de los Romanos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Pero también cómo asombra el hecho de cómo Dios puede hacer una obra tan grande en el hombre, ¿verdad? Cómo Dios puede transformar la vida del hombre a estar, pues a implantar a su Hijo Jesucristo, sí, todo lo podemos en Cristo, pues. Amén. ¿Verdad? Porque a veces ahorita hablamos, por ejemplo, del perdón, a veces hay cuestiones que emociones, a veces sentimientos, sí. Así es, o a veces nos sentimos con duda de nuestra propia capacidad, o situaciones que a veces nos marcaron en nuestra vida, pero cuando viene Cristo a nuestra vida, pues entonces Él organiza, es como el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas en el Génesis, ¿verdad? Sí. La vida puede estar desordenada, puede estar vacía, pero si el Espíritu de Cristo se mueve sobre nosotros, entonces Él va dando orden, ¿verdad? Sí. Y bueno, en este versículo 8 del capítulo 11 de Oseas dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Amén. ¿Verdad? Vemos a un Dios compasivo, un Dios que ama, y el amor de Dios incomparable, o sea, un amor que está fuera de nuestra comprensión, ¿verdad? Es tan alto que no lo podemos, hay un canto, ¿verdad? Pues que dice, es tan ancho que no podemos estar afuera, ¿verdad? Y tan alto que no lo podemos, no podemos estar por encima, ¿verdad? Ese gran amor. Pero te comentaba, este libro de Oseas que nos habla de ese amor incomparable del Señor, y nos habla de un pueblo que aunque pues era infiel, Dios empieza a hacer una obra en él, ¿verdad? Un pueblo que no lo conocía en realidad al Señor, sí tenía una religión, ¿verdad? Me recordaba cuando tú leías la semana pasada el libro del profeta Jeremías, ¿verdad? Que en el capítulo 7 que dice que los que están en la puerta no confíen en decir templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es ¿verdad? Sí. Hablábamos un poquito acerca de eso y cómo a veces el hecho de tener confianza en una religión que no necesariamente implica una relación con Dios. Así es. Y yo creo que algo parecido pasaba en este pueblo, que Dios los tenía que llevar a una conversión a Él, ¿verdad? Porque no estaban convertidos aunque tenían religión. Así es. ¿Verdad? Así es. Ellos, como gran problema de lo que Dios habla a su pueblo mismo, que no había una conversión de su pueblo. Entonces, en el profeta Oseas, para poner un poquito de contexto, ¿verdad? Yo decía ahorita cómo me asombra el hecho de la obra que Dios puede hacer en un hombre, porque no hay mejor mensaje pues el que cuando se encarna el mensaje en el profeta o en el portavoz de la palabra, ¿verdad? Cuando se vive la experiencia de lo que se habla, y en este caso, en el caso del profeta Oseas, Dios lo lleva, o sea, algo, pues yo creo que fuera de orden en cuanto, yo creo que todo lo que podemos nosotros esperar, ¿verdad? Que Dios ordena, porque Dios le dice a Oseas, oye, ve y toma una mujer fornicaria y cásate con ella, ¿verdad? Entonces, imagínate, rompe todos los esquemas, o sea, Dios está dándole una orden al profeta para que tome una mujer y dice, y ten con ella hijos de prostitución, ¿verdad? Hijos terrible, de fornicación. Es fuerte, muy fuerte el mensaje de Oseas. Sí, entonces, y el profeta, siendo un hombre de Dios, un hombre que teme a Dios, santo, pero en esa obediencia a Dios y en esa dirección del Espíritu Santo, para llevar un mensaje tan contundente al pueblo
pero viviéndolo en su propia vida. En carne propia, sí. En carne propia. Entonces el profeta Oseas va y toma a Gomer, que era una mujer fornicaria, ¿verdad? Es como si dijéramos una mujer que se prostituía de alguna manera, y la toma como mujer, ¿verdad? Y la hace suya, le pone su nombre, la dignifica, ¿verdad? Como esposa, pero ya estando en esa relación matrimonial, pues yo incluso tengo duda para si los hijos que haya tenido, creo que yo, según mi punto de vista, no he estudiado, creo que lo suficiente como para poder determinar eso, pero yo en mi punto de vista, y si alguien del público tiene más datos, pues sería muy bueno que los aportara, pero creo que nada más el primer hijo fue de Oseas, ¿verdad? Y los otros dos, o sea, porque dice que son hijos de fornicación, ¿verdad? Sí. Si fuera del matrimonio, pues no diría eso el Señor, diría ese dijo, ten hijos, o sea, que estaban dentro, él estaba en esa relación, pero la mujer, pues creo yo que le engañó. Pero después ella finalmente sale del matrimonio, ¿verdad? Y se va y busca amantes, le es infiel al marido, y el marido, pues hay indignación, como creo que en toda cuestión de adulterio, pero sin embargo el marido le sigue buscando, le sigue proveyendo de alguna manera, aunque ella no se daba cuenta de eso, y incluso manda a los hijos, ¿verdad? a que traten de convencer a su madre que regrese a la relación matrimonial, pero no se logra. Y finalmente pues ella misma se vende como esclava, ¿verdad? Ella misma, sabemos que anteriormente era el hecho de que la esclavitud pues era algo que se daba, y que se podía incluso una misma persona vender, ¿verdad? Sí. Por una cuestión de dinero. Sí. Ella se vende como esclava y finalmente Oseas va y la compra nuevamente. La redime y la rescata, y luego después dice la palabra que se la lleva al desierto y le habla a su corazón. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, el corazón de Dios dice ahí, pues, ¿cómo podré abandonarte? ¿Verdad? Y creo que el Señor muchas veces así pasa, ¿verdad? Con un pueblo que no termina de entregarse a Dios. Amén. Que está constantemente el Señor buscando esa relación y tiene esa compasión, ¿verdad? Y por su pueblo, y busca el Señor, nos ama de un amor, ¿verdad? Que ¿cómo poder entender ese gran amor de Dios? Sí, maravilloso, maravilloso amor. Creo yo, esta historia, ahorita que la mencionabas, Oseas, que por cierto Oseas significa salvación, es una historia muy conmovedora del amor de Dios, porque mientras te oía hablar, comentar, sabemos que el ministerio de Jeremías fue difícil, que Ezequiel perdió su esposa, enviudó, y podemos observar algunos otros profetas, su vida y cómo encarnaron el mensaje o cómo Dios les llamó. Pero para mí este caso de Oseas, creo, hay salvedades y perspectivas, pero es uno de los momentos para encarnar un mensaje de los más complicados, porque tuvo que lidiar con una persona a la que llegó a amar, o sea, como tú dijiste, un hombre consagrado, un hombre de Dios, que recibe dirección de Dios para casarse con esta mujer y estar viviendo desde las infidelidades hasta los adulterios, las bajezas, el tema con los niños, o sea, encarnó el mensaje en todo el sentido de la relación que Israel tenía para con Dios, o Dios para con Israel. Y para mí es, híjole, ver, mientras te escuchaba decía, cuán difícil, ¿verdad? Porque si pensáramos en Ezequiel, dice que el Señor le quitó la esposa y no vas a llorarle, porque quiero darles un mensaje a esto. Pues así va a ser, y dice, en aquel día, y pum, y aguantarse, y qué fuerte. Pero en este caso de una persona que
va y viene, que anda en boca de todo el mundo, y que Dios diga, así es mi relación con mi pueblo de Israel. O sea, qué increíble. Y si lo vemos en Oseas, pero si lo vemos que dice Dios, pues aunque no me lo crean, esa es la relación que tiene mi pueblo conmigo. O sea, como lo que es un adulterio en un matrimonio, espiritualmente dice, es lo que están haciendo para conmigo, y que vienen y toman de mí dinero para sus amantes, y o sea, qué fuerte situación para Dios. O sea, alguna vez creo haber comentado yo aquí de si Dios se ha divorciado o no, de si Dios mismo ha ejecutado juicio para separarse de su pueblo en un divorcio o no, que creo que es muy evidente y que Oseas nos deja ver claramente, y que cuando Dios se ha casado y cuando no se ha casado, porque cuando Dios da los 10 mandamientos se casa, pero les aclara, este pacto no lo hice con la generación anterior, lo hice con ustedes. Es una relación muy específica, y me gusta cómo lo relata aquí en el 11.1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Yo lo amé. Cuando era un joven, cuando a lo mejor piensas, pues no está maleado, no hay tendencia a esto, es un pueblo naciente, es un pueblo virgen, vamos a llamarle así. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. O sea, los quitó la esclavitud, los liberó. Dice, yo lo guiaba, lo recibí en brazos. Sí, en un principio, pastor, creo que fue el escándalo, ¿verdad? Imagínate el profeta, el hombre de Dios, ¿verdad? Ante el mundo, tomando a Gomer como esposa, como mujer, y teniendo una relación con ella, ¿verdad? Entrando él por esa gracia. Y imagínate todo lo que enfrentó, ¿verdad? Críticas, o sea, el hecho de decir la murmuración, como acontece muchas veces, pues, en las conversiones de personas que recibimos al Señor, y entonces el mundo dice, pero ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo ahora resulta que tú eres de Dios, verdad? ¿Cómo resulta que tú eres un hijo de Dios? ¿Cómo resulta que siendo lo que fuiste o habiendo sido lo que... Y es que es la realidad, o sea, Dios toma, ¿verdad? Siendo aún pecadores, dice la Escritura, Amen. Cristo murió por nosotros. Mirad cuán amor nos ha tenido el Padre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces imagínate, esto también de alguna forma nos ilustra lo que pasa en el mundo espiritual, ¿verdad? El escándalo que genera el hecho de cómo un Dios santo, un Dios que santo, toma elige, ¿verdad? El hecho de tener relación con una mujer que peca, ¿verdad? Una mujer pecadora, pues simbolizando en este caso a aquella persona, podemos así decirlo, ¿verdad? Que no le pertenecía y que ahora por la gracia de Dios es parte del pueblo de Dios. Sí. Para mí, vuelvo a insistir, este mensaje es muy fuerte. Hay muchos pasajes muy lindos que nosotros recordamos de Oseas. A veces, hay pasajes que dices, no, pues no sé dónde están, pero son muy peculiares, muy famosos. Por ejemplo, ahorita mencionabas uno, que te llevaré al desierto y ahí hablaré. El otro es, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El otro dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, nos dará vida después de 2 días, en el 3er día resucitará. Pero cuando leemos todo el libro, que sería muy bueno, le hago esta invitación, le pido este favor, lea Oseas. A lo mejor algunos de ustedes nunca han leído Oseas. Lea Oseas y medite
sobre el gran amor que Dios tiene para con su pueblo, para con los que han estado en su pacto, para con los que Él les dio vida nueva. Y podamos darle gracias, Paz. Amén. Darle gracias. A mí cuando alguien de repente entre los consiervos, amigos, me dicen, Señor, tenga misericordia de ti, yo digo, sí, amén. Siempre digo eso, sí, que Dios que Dios me ayude, que Dios, porque no alcanzamos a ver la fidelidad, la grandeza de su amor. Yo he visto casos, seguramente usted también, de personas que agarran monte, como se dice coloquialmente. Dices, qué bárbaro. Y luego Dios los recibe a misericordia. Y me alegro y me sorprendo. Digo, Señor, ¿cuánta es tu paciencia? Y a veces veo los justos juicios de Dios, uno tras otro, y digo, todo esto que Dios está haciendo es solamente para que la gente no se pierda. Amén. O sea, es ahí donde yo, Paz, observo, considero, y a veces dices, híjole, parece que ya le cansamos la paciencia al Señor, pero Él sigue insistiendo, claro, propiciando el arrepentimiento. Si usted lee en Apocalipsis, de las últimas plagas que habrá en el Apocalipsis, mencionadas ahí, en el tiempo de la ira, en el tiempo del juicio, y luego ves al escritor diciendo, y con todo esto, no se arrepintieron de esto, y empieza toda la lista de cosas que se tenían que arrepentir, y luego lo volteo a ver, digo, el Señor no mandó ese juicio o esa plaga para destruirlos, sino para que, a ver si de alguna manera se arrepentían. O sea, dices, no, o sea, Señor, esto es algo que no cabe en mi mente, ¿verdad? No cabe en mi mente. A mí me llamaba mucho la atención, sobre todo en los primeros años de mi vida con el Señor. Por ejemplo, leer Apocalipsis y cuando decía de todo lo que Dios va a hacer en los juicios. Sí. Y que decía, y ni aún así se arrepintieron. Sí. Y ni aún así se arrepintieron. O sea, reitera y reitera. Y ahora, viendo lo que está pasando en el mundo, pues, o sea, incendios de bosques, ¿verdad? Viendo granizadas de una manera que nunca se ha visto. De una manera que es sorprendente. Dicen que va a haber lo que pasó con el ciclón que azotó Acapulco, pues, ¿cómo se llama el ciclón ese? Otis. Bueno, dice que eso se va a multiplicar demasiado, o sea, porque el nivel de la temperatura del mar está como a 6 grados, o sea, por encima de lo que es normal, de los rangos, y que esto puede desencadenar que, ya ves que una de las cosas del Otis fue la sorpresa, el factor sorpresa, que no lo esperaban, o sea, no, entonces dice que esto se va esto se va a reproducir, o sea, dice que va a haber este tipo de fenómenos que de repente se va a generar y que va a azotar gran parte de las costas. Sí. Y entonces estás viendo eso, o sea, el mundo, o sea, está viendo eso, está viendo los incendios, está viendo los terremotos, está viendo cómo el Señor está hablando, pues, pero sin embargo, pues la gente como que no, o sea, no estamos apercibidos, ¿verdad?, de lo que Dios está hablando, porque Dios está hablando a través de todo esto. Claro. ¿Verdad? Entonces, digo, bueno, que parecía que aquello que leíamos en Apocalipsis, ¿verdad?, en nuestros inicios, y que ahora de alguna forma estamos viviendo, que Dios nos está permitiendo ver, y dices tú, y no se arrepentían, ¿verdad? Así es. O sea, la gente seguía su vida sin buscar al Señor y sin tener conciencia de lo que Dios estaba hablando, ¿verdad? Sí. A través de todo eso. Entonces, aquí en el caso del profeta Oseas, fíjate, dice ahí que concibió y le dio a luz un hijo en el capítulo 1, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Pero dice, le dio a luz un hijo, está hablando de Gomer con Oseas, ¿verdad? Y después, en el versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio luz a una hija. O sea, aquí no dice que le dio a él, ¿verdad? Por eso es que a veces yo pienso, digo, a lo mejor
esta hija pues no era ni siquiera de él, ¿verdad? Sí. Porque dice, ponle por nombre Lo Ruama, porque dice, no me compadeceré más de la casa de Israel. Y Lo Ruama pues significa hay significa indigna de compasión, ¿verdad? O que nunca conoció la compasión de un padre, ¿verdad? No significaba que ella fuera huérfana, sino que significaba que no sabía ella quién era su padre. Fíjate. ¿Verdad? O sea, ese es lo que por eso digo yo, bueno, esta niña pues ni siquiera se sabía quién era el padre. Sí, tristemente. Por eso dice, pues no tuvo la compasión, no conocía a un padre, ¿verdad? Y entonces vemos esta realidad tan devastadora, ¿verdad? En esta familia. Y afectando a terceros en este caso, pues. O sea, porque tú dices, bueno, pues una cosa es Gomer y otra cosa es Oseas, pero ya los hijos directamente están sufriendo la tragedia de este adulterio, la tragedia de esta situación. ¿Por qué? Porque imagínate una niña que dice, pues no sé quién es mi papá y pues no soy bien vista y pues todo el mundo sabe que no soy. O sea, todo lo que conlleva esas consecuencias de pecado de un pueblo, ¿verdad? Sí, nunca conoció, dice, la compasión de un padre, ¿verdad? Sí. Y después el tercer hijo le ponen por nombre Lo-Ami, porque dice, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, de plano, no eres mi hijo, ¿verdad? Sí. Entonces había ese grado, ¿verdad?, de adulterio, donde pues totalmente estaba afuera, sí, esta mujer, ¿verdad?, sí, de ese pacto, de esa relación. Pero lo maravilloso de la gracia de Dios, pues, es la determinación de Dios de conquistar ese corazón, porque, por ejemplo, esto dice de Lo Ruama, pero dice, más de la casa, en el versículo 7 dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, ¿verdad? Dice, no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes, ¿verdad? Como por su Santo Espíritu, pues es Dios el que nos puede atraer, amén, que nos puede conducir al arrepentimiento. Por su Santo Espíritu nos hace volvernos a Él, por su Santo Espíritu el Señor nos hace amarle, ¿verdad? Y también, por ejemplo, cuando habla de Lo-Ami, que dice que no será mi hijo, dice también en el versículo 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y el lugar de donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, ¿verdad? O sea, la transformación que Dios haría, que solamente Dios puede hacer. Los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Sí, sí. ¿Quién podrá? Sí, o sea, sí, ¿quién podrá? Y el Señor dice, para los hombres esto no es posible, pero para Dios todo es posible, sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo poder transformar un corazón, pues, a que le pertenezca al Señor? O sea, sin que sea hijo, sin que conozca la compasión de un padre, y que el Señor diga, pues no lo voy a hacer ni con fuerza, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pues con su Santo Espíritu. Una obra del Espíritu, nada más. Solamente Él podía hacer, ¿verdad? Una obra del Señor. El amor de Dios es tan maravilloso, la paciencia de Dios es tan maravillosa, la misericordia de Dios. Por eso, volviendo a un salmo, dice, tu misericordia es mejor que la vida. Hemos tenido un tiempo de existencia donde vivimos, donde andamos aquí rodando, perdónenme la expresión, pero cuando experimentamos la misericordia, dices, esto es mejor que todo lo que he vivido, porque en esa misericordia se manifiesta un amor al cual no conocíamos, que dices, esto sí es vida. Es como cuando voy a poner un ejemplo, que te dicen, oye, o sea, eres de otro país y a lo mejor te acostumbraste a comer los tacos como los hacían allá, y un día llegas acá y dices, nunca había comido tacos, ¿verdad? Porque cuando los pruebas como son, ¿no? Solamente es un ejemplo, pueden ser hamburguesas, lo que usted quiera, pizza, pero cuando tú piensas que vives y un día experimentas la misericordia de Dios, Señor, ¿qué es esto? O sea, cuán grande es tu amor, cuán bueno, es una obra tan gloriosa, tan maravillosa, que vuelvo a insistir, como ministros, como pastores, nos ha tocado
los vaivenes de muchos hermanos. Nos ha tocado a nosotros mismos ya alejarnos, ser inconstantes, hacer mil cosas. Y dices, ¿cuánta paciencia tiene Dios? Parece que nunca se le agota. Y volvemos a insistir, aún el periodo en el que ha entrado la tierra, ahorita veía las fotos que comparte un hermano de cómo han estado el sol y la luna en estos días, totalmente extraños. Mire, de verdad, le decía el otro día a los jóvenes, a los hermanos, cada día va a ser más fácil predicar la palabra de Dios, porque si nada más agarras la profecía y les compartes, van a decir, oye, ¿cuán real es esto? Y nos han alcanzado el final de los siglos, como dice la Escritura. Pero el problema es que gente, lejos de ver la misericordia en un justo juicio, en algo que me haga arrepentirme, en algo que me haga dolerme, en muchas ocasiones la gente se va a radicalizar. Dicen que algunos se van a quemar por lo caliente del sol, que van a arder. Imagínense una combustión instantánea, así como se va a generar ciclones de una manera, de grados que no habían existido. De repente alguien se queme por el sol, así, por exponerse al sol, y dice que lejos de arrepentirse van a maldecir al que controla el sol. O sea, donde en algunos casos, espero que sean los menos, la gente, lejos de arrepentirse, lejos de doblegarse, lejos de reconocer, se van a radicalizar. ¿Qué es lo que estamos viendo en leyes? ¿Qué es lo que estamos viendo en costumbres, en imposiciones? Por ahí compartieron un link donde se promueve el que se quite el Día del Padre. Ya que se termine de extinguir, dijo uno. ¿Para qué? Para que desaparezcan los patrones, ¿verdad? Porque aparentemente lo que nos ha hecho daño es el patriarcado, ¿verdad? Y se promueve desde las autoridades, pues que desaparezcan estas figuras. Pero ¿sabe qué? Siempre es un atentado y un reclamo a Dios. Les decía yo a los hermanos, algún grupo de hermanos, cuando alguien vaya a hacer una marcha contra cosas establecidas por Dios, contra la familia establecida por Dios, contra el matrimonio establecido, la pregunta es, ¿a quién le reclaman? ¿Le reclamarán al gobernador, al legislador, o es un reclamo abiertamente al que lo estableció? Pues es deliberadamente aquel que lo propicia, aquel que lo genera. Entonces, también por eso dice la Biblia que la maldad en el mundo se aumentará, se multiplicará, y el amor de muchos se va a enfriar. Sí. Pero cuando vemos este amor expresado a Dios, y nosotros que tenemos ahorita oídos para oír, es para decir, Señor, cuán bueno eres, te alabo, te doy gracias por tus misericordias, te doy gracias por la paciencia. Usted puede levantar una oración ahorita mientras estamos hablando y decir, gracias por tu paciencia a mí, tu misericordia a mí y a mi familia. Y aquellos que no has alcanzado, que por tu espíritu los alcanzarás. Amén. Te doy gracias porque sigues insistiendo, porque a lo mejor nosotros, no, hombre. Fíjate que hay un comentario aquí en la Biblia, pues es una Biblia comentada la que tengo aquí, pero me gusta el comentario que hace aquí el comentarista, ¿verdad? Porque dice que el amor de Dios, dice, no es como el de los hombres, porque el de los hombres a veces tiene un porqué, ¿verdad? O sea, ¿por qué te amo? O cuándo te amo, o sí, y solo así. O sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, ¿por qué te amo? O sea, ¿por qué amamos a veces? Pues te amo porque eres bella, porque eres talentosa, porque me haces sentir muy especial, dice aquí, ¿verdad? O sea, hay un porqué y por eso, o sea, te amo, ¿verdad? ¿Y cuándo te amo? Pues cuando eres bueno, cuando eres fiel. Oye, te amo porque eres fiel, pero te amo cuando eres obediente. Sí. Te amo, sí, pues si me agradas, si no me hieres, si estás a la medida de de mis expectativas, ¿verdad? Pero el amor de Dios, o sea, no es como el de los hombres, porque a veces el amor de nosotros se acaba cuando nosotros nos somos decepcionados, cuando a lo mejor somos
no se cumplen con las expectativas, ¿verdad? Sí. Y no es como el amor de Dios. Sí. Entonces, ese amor de Dios, ¿verdad? Que incluso habiéndole abandonado, pues habiéndole abandonado Gomer a Oseas, pues manda a sus hijos, o sea, oye, vayan y contiendan con su madre, o sea, díganle, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 2 del libro de Oseas, dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y vienen las advertencias de Dios, dice: no sea que yo la despoje, desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces fíjate que los mismos hijos, que creo yo que a veces es, ¿qué usa Dios a veces para atraernos, paz? Sí. Cuando nos alejamos de Dios, o sea, ¿qué usa Dios? Pues a veces lo que más amamos, sí, ¿verdad? Y creo yo que, imagínate, a veces que tenemos una prueba o que vemos un hijo sufrir, pues ahí sí que yo creo que vas y te desgarras delante del Señor, Señor, por favor, ¿verdad? Y Dios usó lo que podía ser lo más valioso para esta persona, para Gomer, que eran sus propios hijos, ¿verdad? De decir, oye, bueno, pues ve a ver si hablen con ella, háganla volver. Y a veces, ¿qué utilizará Dios para hacernos volver a Él? ¿Verdad? O sea, a veces decimos, híjole, bueno, ¿qué puede utilizar Dios? O sea, a veces somos en ese propósito de salvación que Dios tiene para con nosotros, puede utilizar Dios a veces a algo que realmente nos importa o nos debe de importar, ¿verdad? Sí. Entonces, pero bueno, dice, ni aún así, pues, o sea, apelando Dios a lo más importante, cómo a veces puede ser tan duro el corazón, ¿verdad? Que no se decide el regreso. Sí, ¿verdad? sí, así es. Y entonces Dios dice, oye, pues si no pasa esto, o sea, yo la voy a despojar, la voy a desnudar, ¿verdad? O sea, voy a actuar, porque Dios es un Dios justo, pues, y Dios es un Dios que pues también tiene que aplicar en el amor la disciplina, ¿verdad? Porque al que ama, pues Él disciplina. Y entonces, pues, ¿qué hacía ella? Pues no, dice que aún Él, ¿verdad? Era el que, dice en el versículo 8, dice: ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Sí. ¿Verdad? O sea, todavía Dios proveía para sus infidelidades, para sus... Como a veces que dice la gente, no, pues es que yo tengo lo que tengo porque bien que trabajo, bien que yo hago esto, bien que yo me esfuerzo, y está dándole la honra a su propio yo o a su trabajo, sin ver que es Dios el que está proveyendo, es Dios el que te está dando lo necesario para tu subsistencia, y el día que el Señor decida, pues ese día el Señor puede retirarte aquello sobre lo cual hay tu confianza, o sobre lo cual, pero es Dios en su misericordia y en su gracia, que aunque no hay un reconocimiento de la provisión de Dios, del sustento de Él y del cuidado, Él sigue como quien en ese grande amor, pues, proveyendo y sosteniendo, ¿verdad? Vuelvo a insistir, eso no se entiende. O sea, no hay forma que digas, oye, espérame, todavía que el Señor es el que lo provee, y yo voy y lo malgasto en mis ídolos, en mis amantes, como menciona aquí. Pero es de admirarse el amor de Dios. Es por eso todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, no busca lo suyo. Cuando nosotros vemos las características de ese amor ahí en 1 Corintios 13, pues no es humano, o sea, no es de las emociones, es algo que raya totalmente fuera de la lógica, fuera de lo que estamos acostumbrados. Me amas, te amo, me das, te doy, ves por mí, veo por ti, ¿me explico? Y de hecho es un mandamiento: como te hagan los hombres, tú hazles así, como deseas que te traten, así trátalos. Bueno, está bien, pero Dios no es así. Dios va más allá. Dios
Por eso insisto, o sea, y no es que diga yo, ay, me admiro de la misericordia que le tuvo, no. Cuando yo veo en conjunto lo que Dios, mira cómo Dios es fiel, y mira a esta persona. Y ya hoy tengo mucha esperanza, me topo a veces gente que se ha retirado por años y que ha hecho, y todavía dices, Señor, gracias, Señor, hazlo volver. Y los veo y le digo, ¿cuánto das una vuelta? Mira, regresa. Y en una de esas, porque no es otra cosa que el Señor haciéndonos volver, no es otra cosa más que eso, o sea, es Él en su fidelidad. Pues nada más, fíjate, pues a qué punto llegó el pueblo, que quemaban a sus hijos, a sus dioses, que se iban tras, y tú dices, no, esto ya no, ¿verdad? Y no, el Señor todavía teniendo misericordia de ese pueblo, que insisto, no es nada diferente a nosotros, o sea, Israel no es menos ni es más que nosotros, es el amor de Dios actuando para con ellos o para con nosotros. Y de hecho dice que tengamos ejemplo. Nuestra hermana Rosy Ramírez nos comparte el capítulo 36 de Salmos, del 7 al 10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Amén. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Amén. Porque contigo, hermoso, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Sí. No es más que la misericordia y la gracia del Señor. Gracias, hermana Rosy, por compartirnos esto. Es una colaboración, así es que le damos ahí me importa. Mira, pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un canto, una alabanza, dándole gracias a Dios por los que están conectados, la palabra que Dios nos está dando, y ahorita seguimos con este enredo de familia que tuvo Oseas, pero que nos muestra la gran misericordia de nuestro Dios. Amor de Dios. Amén. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo.
esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de Gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Tu iglesia abierta está. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, oh Jesús. Gracias, Ricardo. Gracias. Aquí regresando y comentando fuera del aire cuán duro puede llegar a ser nuestro corazón, pues. Amén. Cuán Sí, en este caso, ¿verdad? De Gomer, Oseas utilizó a los hijos, o sea, para apelar, ¿verdad?, a la mamá. Y yo creo que el Señor a veces, para hacer volver el corazón de sus hijos, apela a lo más importante que puede tener una persona, ¿verdad? Para decirle, oye, vuélvete a mí, te estoy hablando, sí, ¿verdad? Y bueno, finalmente ella ni así, o sea, ni en lo más importante. Le comentaba yo al pastor Román que yo como abogado veo a veces, ¿verdad?, esto de por ejemplo, digo yo, no les importan los hijos, a veces en las cuestiones de los divorcios, ¿verdad? O sea, obstinados en su propio pensamiento, no les importa el dolor que puedan estar causando a sus hijos, y te quedas, o sea, como que, pues, ¿qué les pasa, no? O sea, no hacer nada por volverte a Dios, ¿verdad?, que instituyó el matrimonio, sí, y causando tanto dolor, ni siquiera apelando, ¿verdad?, a los hijos, que es lo que después del Señor, yo creo que es lo que casi todos podemos coincidir, es lo más importante. Alguno podrá decir, pues, mi mamá o mi papá, sí. Pero el Señor en este caso nos muestra en la palabra cómo Él utilizó lo más importante para apelar al corazón de Gomer, y ni así. Pero después viene este juicio, ¿verdad?, también, bueno, esta disciplina del Señor, que en medio de todo el Señor se acuerda de la misericordia,
Y entonces el Señor, a partir del capítulo 2, versículo 9, dice: yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino y su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. O sea, Dios empieza a tener otro trato, ¿verdad?, con Gomer, y dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. O sea, dice: y la castigaré por los días que incensaba los Baales, y se adornaba con sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. O sea, dice el Señor: le voy a quitar todo. Sí. La voy a dejar en desnudez, la voy a quitar, la voy a dejar desamparada, ¿verdad? Y dice, pero en el versículo 14, ¿verdad? Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, ¿verdad? A veces qué importante, amados hermanos, es el desierto. Si usted está atravesando por un desierto, dele gracias al Señor también, porque hay propósito en el desierto, ¿verdad? A veces ahí en el desierto, en los peores momentos de su vida, Dios se va a mostrar, Dios va a revelarse a su vida, a su corazón. Usted va a aprender a conocerlo, ¿verdad?, como no lo conocía. Entonces, en los desiertos, amados hermanos y amigos, tiene propósito de Dios, ¿verdad? Dice: yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, ¿verdad? Empieza Dios ese trato, y muchos quizá los que están escuchando podrán estar de acuerdo conmigo que a veces en el desierto, en los momentos donde estamos solos, donde no tenemos recursos, donde pues no hay como que hacia dónde voltear, es cuando realmente nosotros podemos decir que conocemos al Señor, lo hemos conocido. Dice: y le daré sus viñas desde ahí, o sea, en el desierto, ¿verdad? Dice: y el valle de Acor por puerta de esperanza. Amén. ¿Verdad? O sea, esa puerta de esperanza, pues, o sea, hay una puerta de esperanza, aún en medio, ¿verdad?, esa disciplina que aplicada por Dios, en medio de a veces esos momentos tan duros, difíciles, pero ahí el Señor llevando a la persona al desierto, hablando a su corazón y abriendo una puerta de esperanza, pues, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor que hace esto, ¿verdad? Y entonces dice: pero ahí el Señor dice: quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, ¿verdad? O sea, el Señor dice: o sea, voy a quitar los Baales, voy a quitar también a veces esas aflicciones que están agobiando la vida, ¿verdad? En una situación donde nosotros mismos nos podemos llegar a situar, pues, o sea, nadie te llevó más que tu obstinación, tu pecado, ¿verdad? O sea, de esa rebelión contra Dios, esa infidelidad, pero en medio de todo Dios, el Señor tiene misericordia. Amén. Amén. Y fíjate que dice: cuando le quitaré a los Baales, la palabra Baal, bueno, era un dios venerado, pero la palabra Baal significaba señor o amo. De hecho, dice que ellos a nuestro Dios le decían Baali, mi señor. El problema es que Baali tenía más relación con Baal que con él. O sea, perdónenme la expresión, si lo hablamos otra vez, lo trasladamos a un matrimonio, imagínense que la mujer le dice al marido un cariño, pero le dice como le decía al otro. Y le decían: oye, pero ¿por qué me dices así? No tiene nada que ver conmigo. No, pero es un cariño que yo hago, pero está relacionado con el otro. Pues sí, pero yo no estoy pensando en el otro, te lo digo a ti. Entonces dice Dios: no, aún voy a depurar tu hablar, porque ya no me vas a decir Baali, que era mi señor, sino le dice Ishi, que es mi amado. Entonces, cuán importante es que incluso lo que decíamos hace ratito cuando empezábamos este tiempo, que el manantial de vida, ¿verdad?, está en la boca del justo. Aún nuestra manera de hablar
evidencia la situación de nuestro corazón, porque ellos acostumbraban a decirle Señor Baal, y dice el Señor, ni siquiera me vas a volver a decir así, dice en el 16, me llamarás Isi. Esa palabra Isi significa amado, ¿verdad? Entonces, cuán maravilloso es que el Señor les aclare, les haga ver, mi marido con el que están casados, pasar de Señor a entrar en ese pacto matrimonial, ¿verdad? Que Dios nos ayude, pero ojo, pueblo de Dios, si Dios te ama, y si lo hace, cuando no entendamos, cuando no comprendamos, va a tener que tratar con nosotros, y el trato será para hacernos volver. Amén. Siempre será así. Y ahora sí, que con mucho cuidado y respeto, decir que Dios trata con nosotros, nos ama, pero hermano, hermana, pues apúrele, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues no tenga que estar aprendiendo en base al sufrimiento, porque, pues, digo, el sufrimiento es inevitable, pero cuánto sufras o cuánto prolongas el sufrimiento ya tendrá que ver, pues, con necedad y desobediencia y desacatar lo que Dios establece. Entonces, pues sí es muy importante que lo estemos bajo esa consideración, y que Dios depura nuestro hablar, y que verdaderamente haya ese pacto con el Señor en nuestro amarle, en nuestro seguirle. Amén. Hay un comentario aquí de Verónica Rodríguez hace ya 40 minutos que lo realizó. Okay. Pero dice, estamos en pecado, cuando estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de esa rebelión de Gomer, sí. Y somos culpables delante de Dios, pero aún Él dice, ¿cómo podré abandonarte? La justicia demanda que Él haga esto, o sea, que la justicia demandaría que dándole a cada quien lo que le corresponde, lo que correspondería no era la misericordia, sino que era el abandonarla. Sí. Pero en su corazón Él debe encontrar una manera de dar salvación. En esto Dios envía a Cristo Jesús en la cruz. Amén. Y Jesús fue abandonado, entre comillas, en nuestro lugar. Amén. ¿Verdad? O sea, el Señor, cuando dice el Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. ¿Verdad? O sea, Él fue abandonado en nuestro lugar. O sea, ¿para qué? Pues para que ese castigo que era sobre nosotros fue sobre Él, ¿verdad? Sí. Y por su llaga nosotros fuimos curados, ¿verdad? Entonces, y después, o sea, viene en ese momento del desierto que tiene ahí a Gomer hablándole al corazón, hablando de una puerta de esperanza, ¿verdad? Y dice, ella cantará como en los tiempos de su juventud. Hermoso. ¿Verdad? O sea, ¿cuántas veces por nuestro pecado, la obstinación, dejamos de cantar paz, dejamos de vivir en el gozo verdadero de Dios? Amén. Porque en la presencia del Señor es donde hay plenitud de gozo. Amén. ¿Verdad? No, es más, pues, o sea, es imposible no estar gozoso si tú no estás en la presencia de Dios. Amén. No podemos entender, o sea, puedes estar sufriendo, pero sin embargo el gozo sobrepasa, ¿verdad?, al sufrimiento que tú puedas experimentar. Es más allá ese gozo. No, y sobrepasa el entendimiento. Sobrepasa, sí. Y entonces dice, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, ¿verdad? Y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. O sea, el Señor lo que quiere es que su pueblo vuelva al gozo le habla a las iglesias y le dice, pero tengo contra ti algo, ¿verdad? Que has dejado tu primer amor, ¿verdad? O sea, el dejar ese gozo de la salvación, paz, que es lo que Dios quiere, volvernos a ese gozo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice David en el Salmo tan famoso, ¿verdad? Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu generoso, espíritu noble me sustente. Pero es una alusión a la generosidad de Dios, me sustente, o sea, y es que es esa otra, cuando se va el gozo de la salvación. Amén. Cuando se va el gozo el reconocimiento, como también dice Pedro, dice, y habéis ya olvidado, ¿verdad? Quedamos ciegos. ¿Qué tan ciegos? Pues ya no vemos lo que Dios hizo por nosotros. Se nos olvida la obra maravillosa. Por eso es un buen ejercicio
de tiempo en tiempo venir y meditar todo lo que el Señor ha hecho. Amén. Hacer memoria, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros, a través de nosotros, y que cambie esa relación. Ahora, si nos fijamos, porque nos quedan pocos minutos, cada uno de los nombres de estas personas tiene un significado. Y un significado para el trato, ¿verdad? Como bien lo dijiste en el nombre de los hijos, como iban a llamarse Jezreel, cómo iban a llamarse Loami, Loruama, pero por ejemplo, Jezreel significa Dios siembra. Y cuando Dios siembra, Dios produce. Amén. Y aquellos que se les dijo Loruama, Loami, luego se les cambia el nombre, se les acrecenta el nombre, y donde se te dijo no eres pueblo, ahí se te va a decir tú eres mi pueblo. Amén. Y yo no soy tu Dios, ahí se te va a decir yo soy tu Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, yo lo digo, siempre que yo digo Jesucristo, yo digo mi Señor Jesucristo. A veces digo, no, es como dice nuestro Señor. Pero es que ya hay una forma de hablar que no puede cambiar cuando Dios ha tratado contigo en ciertas áreas. No hablas a la ligera, sabes el respeto, la honra que corresponde. Osea significa salvación. Loruama, Loami, no es mi pueblo, no les conozco. Jezreel, Dios siembra. ¿Qué otro nombre? Ya no me vas a llamar Baali, tu Señor, me vas a llamar Isi, mi marido, mi amado. Ese cambio en el hablar denota muchas cosas. Lo que decíamos en un principio, claro, que tiene que ser respaldado con una conducta, que tiene que ser un fruto de labios, pero la gran realidad es que sí cambiamos nuestra manera de hablar. Sí hay una obra en el corazón. Simplemente esto del cantar. O sea, tú ves a una persona cantando y puedes pensar, está enamorado, está enamorada. Y en muchas ocasiones sí. Bueno, cuando nosotros estamos enamorados del Señor, cuando nosotros estamos en esa frescura de amor, nos brota el canto por el Señor. O sea, es algo inminente. No hay forma de... No es así que, ay, qué pesado, vamos a cantar. Que hay gente que dice, no, pues es que a mí no me gusta llegar a la alabanza. Dices, oye, payada, es peligroso, porque no entienden el valor. Hay gente que dice, no, hombre, aquí nos queremos quedar, o sea, es tan deleitoso eso, pero también tiene que ver con lo que dice el Salmo 103, cuando reconoces todo lo que ha hecho, y termina diciendo en el 5, Él es el que sacia de bien tu boca. Amén. Él es el que te hace que te rejuvenezcas por la forma de hablar, como se rejuvenece el águila, cambiando el pico, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un cambio de nombres en todo. O sea, como Dios dice, voy a transformar, te voy a llevar al desierto. De hecho, hay otro nombre que no mencionamos, yo lo mencioné hace algunos días, creo que fue el lunes, Ricardo me ayudará, pero cuando dice en el 15, lo leíste tú, pero nada más recordar el comentario, la llevaré al desierto, lo haré su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor, como esperanza. Como puerta de esperanza. Como puerta de esperanza, ¿verdad? Pero interesantemente dice el valle de Acor, y Acor es sufrimiento. Acor es aflicción. Y qué triste, pero a la vez qué alegría, que cuando andamos desviados, Dios nos tenga que llevar a la aflicción, al sufrimiento, para que podamos ver la puerta de esperanza que tenemos en Dios. Amén. La respuesta, el consuelo. Digo, uno no quisiera que le pasaran cosas, pero cuando sabes que Dios está contigo, dices, bueno, gloria a Dios, Él está conmigo, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero de otra manera, híjole, pues Amén. Aquellos que están desprovistos, pues. Amén. Perdón. Y dice, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Verdad? Lo que aquí, fíjate, lo que llegó es el conocimiento de Dios. O sea, tuvo que pasar todo aquello, ¿verdad? Para que realmente conociera al Señor, un Dios que no conocía. ¿Verdad? Que eso aparentemente tenía un pacto que lo quebrantó, que no tenía realmente esa relación
de fidelidad y que tuvo que pasar todo lo que pasó para que entonces pudiéramos realmente decir aquí está desposada en fidelidad, ¿verdad? Y conoce a Jehová. Y dice, y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé en los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Amén. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. ¿No? Dios. Y pues con eso yo creo que ya. Me gustaría nada más leer cómo termina este capítulo, más bien el capítulo 14, Ajá. para invitarles a que sí lean Oseas. Yo no sé si la próxima semana sigamos compartiendo de Oseas, pero es muy rico, son 14 capítulos, pero sí le quisiera que viera cómo termina. En el 14:4 dice, yo sanaré su rebelión. Amén. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como Líbano, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como vino del Líbano. Por cierto, esta lectura muy seguramente la estaba meditando Natanael cuando le dijo, yo te vi debajo de la sombra. Muy seguramente estaba en este pasaje o en la esperanza de este pasaje, ¿verdad? Diciendo, Señor, ¿cuándo? Y muy seguramente. Pero ¿cómo termina esto? ¿Quién es sabio para que entienda esto? Amén. Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Pero siempre habrá un pueblo rebelde, mas los rebeldes caerán en ellos. Siempre que tomemos la decisión, ya la rebelión, ahora sí que no hay vuelta de hoja. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Ahí le dimos una revisadita a Oseas. Dios nos ayude. Gracias, Ricardo. Bendiciones para todos. Amén. Si Dios nos permite, el otro jueves. Si Dios quiere. Ay, si Dios quiere. Muy bien. Hasta la próxima.